Hola a todos jóvenes. Arquitecto Marcos de Vert Studio, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Tanto tiempo, aquí ¿Ah? estamos. ¿Hace cuánto que estuvimos aquí? ¿Un año o dos? No Era- recuerdo, estuvimos Creo que fue 2020, en otro barrio la última vez. 2023 o ¿Sí? 2022. Platícanos, ¿en dónde nos encontramos, Bueno, ahora arquitecto? estamos en la zona de Pacífico. Estamos en la calle Luis Millans. Se trata de un proyecto que tiene unos 700 metros cuadrados. Se trataba de una fábrica, un comercio abandonado de telas. Era una nave industrial totalmente abandonada. Y aquí con el arquitecto Alberto de Frutos, que hicimos el proyecto en colaboración con ellos, y se gestionó un cambio de uso a residencial, digamos. Residencial de mediana estancia, corta estancia. Ahora lo Entonces, tiene un grupo que lleva la operativa, que se llama Joibi. Y bueno, nuestro cliente, que es Pacífico Suites en este caso. Bien, acá lo el, que pueden el- ver es, el sí, edificio era igual, o sea, la pieza era la la misma. pieza era la misma, se cambió la fachada, se hizo un diseño, trabajamos mucho en el diseño de la fachada, en la piel que generamos. Ahora no se aprecia bien, pero cuando hay cambio de luz y cuando el sol va avanzando, sí que el juego de sombras da volumen, eh, y eso era un poco lo que queríamos hacer para resaltar el frente. La verdad que era una fachada, luego les enviaré fotos para que vean el antes. Exacto, Pero sí que exacto, era un exacto. edificio de barrio, así de ladrillo visto. Y para que se den idea de la dimensión del proyecto, vamos a ver como si fuese del costado. Aquí tenemos dos corredores que nos separan de los edificios vecinos, pero sí que se va a poder dar idea del volumen, que son estos 700 metros en una nave que ya verán dentro, donde todas Jóvenes, las unidades miran hacia el corredor este compartido, digamos. ok, ok, ok. Este corredor no es de acceso a nuestro proyecto, sino que es hacia los vecinos. O sea, esto es propiedad de este edificio de la Esto es derecha. propiedad compartida, es acceso para todos, pero nosotros no lo usamos para acceder, es más que nada para ellos, es como una servidumbre. Y bueno, tenemos el bloque central este de adelante y luego la nave que se va hasta el fondo y ahí ya irán viendo cómo se desarrolla el proyecto a lo largo, ¿no? ¿La nave es nueva o ya No, existía? no, ya existía. Esto refaccionó toda la fachada, se hicieron todo el cambio de carpintería, se mantuvo el desarrollo y el ritmo de la fachada y las ventanas, y es por eso que todas las unidades adentro tienen como una distribución distinta, porque no es que no se modula la habitación al ritmo de la fachada, sino que se modula y la fachada no coincide exactamente. Entonces, alguna tiene una ventana, una tiene dos, otra la tiene el baño, y así las unidades van variando. Ok. Eso para optimizar el espacio, digamos. Jóvenes, no sé si sabían, pero nos encontramos en Madrid. Así es. Aquí estamos. De acá Bienvenidos. del costado ese sería lo mismo. No tenemos acceso, pero sería la misma situación. Oye, pues tienes un gran terreno que cedes, ¿verdad? Es que en realidad ya estaba, es un vacío que estaba antes, no es que lo cedemos nosotros, sino que es compartido entre los dos edificios. ¿Sí? Ok. ¿Qué materiales estamos viendo en estas celosías? Eso es acero con una terminación proyectada tipo óxido, lacado en taller, pero sí que le da esta terminación y que simula el óxido, pero la verdad que es súper súper buena terminación. Elegante, ¿verdad? Y este es microcemento. Y esto es microcemento, así es. Sí, no lo estamos poniendo mucho en horizontal, en suelos, en pisos, sino que lo estamos haciendo más en vertical, para generar esta textura, porque, bueno, cuando hay tanto uso hay que buscar materiales, ahora verás algunos detalles, que se banquen digamos, el uso, ¿no? Más cuando pasa tanta gente con tanta maleta. eh, Se puede ver eso en los rodapiés, en los zócalos, le decimos Ah, nosotros, claro. que son de mármol. Ahí también hay un pequeño upgrade digamos, en ese detalle. Sí que marcamos, si te asomas aquí, estamos desde el recibidor. Ahí puedes ver todo el corredor que va a las unidades interiores. Esa Eh, cubierta ya existía. Todo este tinglado, el techo existía, se cambiaron las entradas de luz. Está buenísimo, ¿eh? Sí, por acá arriba, donde no se ve, corren todas las instalaciones, los aires, electricidad, etcétera.
Y ahora si sigues avanzando y vamos a la unidad 4, por ejemplo, que es una doble típica. Bueno, también se ve este detalle, ¿no? Los accesos y el porcelánico que también crece estos centímetros para protegerse del uso y de las maletas. Claro. ¿Cómo generan ustedes los muros? Eh, ¿Qué ancho le dan? ¿Cómo se construyen? Esto tiene unos 10 centímetros, es una estructura independiente metálica y terminada en pladur. Bueno, ahora sí, pasamos a una unidad típica. Acá se puede ver como el ritmo de la fachada no es la misma, es decir, las ventanas no es la misma acá que en otra. Sí que hacemos un especial hincapié en la iluminación, ¿no? Mirá, ahí se pueden ver los foceados y la luz indirecta. Y si vamos apagando también, ¿no? Está buena la iluminación. Sí, Me gusta el remate, ¿verdad? Que se utiliza en la cama. sí. Sí, es importante tener cabeceros, es importante tener enchufes al lado de la cama. Es un rubro en el que no se pueden poner, por ejemplo, lámparas de noche porque se pueden robar, entonces se dejan así un poco con la iluminación LED de la cama. Fíjense, el closet, ¿verdad? Una sola pieza. Sí, La cocineta también muy práctica. ¿El refrigerador tiene? sí, tiene acá abajo refrigerador. No, este es, si no me equivoco, es este. Ah, qué genial. Sí. Panelable y pequeño. No necesitas más. Sí, hay mucha gente que se queda varias semanas o que algunos días. Bueno, va variando el uso. Sí que es como un apart hotel, ¿no? Son ¿Qué unidades dimensión independientes. tiene? ¿Qué área tiene cada habitación? Uf, estas deben tener unos 15, 20 metros. No sé exactamente porque son varias tipologías distintas y van variando. O sea, todos, no hiciste un módulo, lo repetiste. ¿De qué En dependió? esta sí, pero después hay 6 que son distintas, porque van variando si tiene que ser accesible. Siempre al hacer un cambio de licencia, bueno, acá se puede ver la ventana, digamos. Siempre hacer un cambio de licencia, ponemos muy firmes los ojos ante la accesibilidad. eh, y eso sí que se cumple en todos lados, en los anchos de paso, los anchos de puerta, las unidades accesibles. Y eso hace que también tengas que adaptarte a esas unidades y que para mí tienen que ser las mejores, ¿no? Como las más importantes y donde más se respete esas medidas. Después hay un módulo típico que serán unas... Bueno, acá en el plano de evacuación se puede entender perfectamente, ¿no? Estaríamos en esta. Y luego hay unas que veremos ahora en el patio, la accesible que está adelante y una arriba, que son dos unidades distintas que veremos al final del recorrido. Muy bien. ¿Qué material son los pisos? Los pisos son tarima. Bueno, un segundo que apago las luces. En este caso es una tarima como con espiga de pez y este es un porcelánico con esta terminación tipo concreto. Siempre intentamos generar como una paleta de materiales y de colores y de terminaciones y llevarla lo más parecido posible a todos lados. Para saber cómo este corredor termina acá, pero el local hace una L y se va hacia la derecha y ahí es donde Alberto, este arquitecto con el que colaboramos, planteó hacer este patio al fondo para poder ventilar 3 unidades más. Y en este patio lo que intentamos hacer es volver a traer la paleta de la fachada. Este Ok. metal oxidado, se trabajó con también un muy buen equipo de aparejadores y un muy buen constructor, con lo cual fue un trabajo en equipo muy, muy bueno y también codo a codo con la propiedad, ¿no? Ellos son súper involucrados y todas las decisiones fueron como en equipo y en conjunto. Nosotros siempre intentando traer como eh, poner ese filtro de diseño comercial, pero sí que es un producto terminado que está súper bien. De este patio la idea es poder salir, respirar, que ventilen estas unidades. Tenemos un espacio que también es un sector compartido que se puede usar para teletrabajar, cowork, tener alguna Excelente. reunión si quieres pasar. Acá Está se muy vuelve a bien. tomar la altura original del techo, del forjado, ¿no? Qué importantes son estas áreas de trabajo, ¿verdad? Sí, además está súper bien porque queda como un poco resguardado, también con buena orientación, es fresca. Yo mismo estaba trabajando hace un rato acá.
Claro, o sea, ¿tenemos aire acondicionado o es la temperatura natural? No, esto es aire acondicionado, son estos conductos que es aire central que está desarrollado a lo largo de todo el proyecto. Fíjate acá algo que se ve interesante cuando estamos con la luz del día, este cambio de tono. No sé si te diste cuenta, pero el tono que usamos en las paredes no es el mismo que el blanco puro. Claro, Lo hacemos para dar un tono más cálido y más residencial, digamos, ¿no? Ese cambio totalmente. Y lo de tono en acentúan las paredes. lámparas, ¿verdad? Sí. Qué bien se ve la estructura original. Le da una apariencia como de mercado, Eso fue como de... fundamental y era como el mejor, digamos, la mejor cualidad que tenía la propiedad. Por eso las primeras veces que vinimos fue, bueno, acá hay que resaltar esto. Claro. Hay que, hay que mantenerlo y aprovecharlo. ¿Qué altura le diste a las piezas, ¿A a qué todas las piensas? habitaciones? Es por el mínimo por normativa, digamos. Son unos, si no me equivoco, unos 240. 240. O sea, Unos no te 240. alineaste a la parte baja de la cubierta. La idea, sí, la idea era llevarlo a un módulo que sea lo más práctico posible, que cumpla normativa y se hace un paquete donde también viajan las instalaciones. Tenés el aire central, tenés iluminación, hay veces que hasta conductos de agua. Es importante aprovecharlo a eso, pero tampoco crecer demasiado para no tapar la cubierta, digamos, ¿no? Claro. Vamos a ver una unidad que da al patio. Y aquí no llueve, ¿verdad? Aquí no hay vidrio, no hay Acá nada. llueve directamente, sí. Ajá. Están muy bien resueltas las unidades. 240 libres. Se siente bien, ¿eh? Sí. No te hace falta nada. No, no hace falta más, pero ahí se ve como el detalle del aire central, ¿no? Lo necesitamos Pero tú puedes para poder controlar tu acondicionar. temperatura, ¿verdad? En cada habitación. Exactamente. Tienes tu termostato. Termostatos independientes. Buenísimo. Y si ves luego en el baño, vas a darte cuenta que baja unos 20 centímetros el falso techo, ¿no? Ah, claro. Con lo cual ahí Poquito. sí es un poquito menos. Excelente. ¿Cómo fabricas estos lavamanos? Eso es una especie de panel, ¿no? Que lo revisten con el mismo suelo. O sea, el suelo es el mismo porcelánico que agarra esta pieza y la reviste. Y se hacen estos ingletados y queda como un bloque macizo. Se puede hacer con cualquier tipo de material. Pero sí que tiene una estructura que no sé exactamente el nombre. Son paneles compactos súper alivianados. Entonces te dan estructura, pero al mismo tiempo te permiten revestirlo. Está genial, ¿eh? Sí, Mira, aquí se puede ver un poquito. Es como también de yeso. exacto. Ok. Sanitarios, muy bien. El cuadro de ducha, que también está al mismo nivel, con el desnivel incluido debajo. No se percibe, pero el desnivel va hacia el desagüe. Qué delicado, ¿verdad? Porque pareciera que es una sola pieza. ¿Cómo Sí. lo logras en la pendiente? La pendiente la logran desde abajo, desnivelan desde abajo. Ya vienen así. Y después el mando, por ejemplo, esto lo hacemos mucho en residencial, pero sí que el mando está del otro lado que la ducha, para no quemarte cuando estás encendiendo la No ducha. quemarte, eso es. O tener que, viste, Sí, cruzar la sí, sí, mano claro, para, que no te caiga el para agua. encender. Pero ya habla del agua caliente. Así Esta es es. más compacta. Esta parece, pero es distinta en realidad la distribución. Y fíjate que también tiene una falsa escuadra, porque esto es el lateral de la nave. Entonces en realidad es un poco, tal vez distribuida distinta. No sé si es más compacta, diría que hasta incluso puede ser un poquito más Un grande. poco más grande. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados me decías que tiene cada habitación? Sabes que lo debería chequear, pero no sé si son entre unos 30, 15 o 20. ¿No? 15 o 20, son más Sí, pequeñas. sí. ¿Qué materiales utilizan en la cocina? Esto es DM, le dicen acá, que es como un MDF para nosotros en Argentina. El DM, este es un DM lacado. Ok. Lacado con terminación mate. Se toma un RAL, en este caso se seleccionan los tiradores. Esto es también la misma piedra que se usaron en los rodapiés, en los zócalos. ¿Sí? Se usó la misma piedra que acá. Que también es un detalle, digamos, de calidad, no se suele hacer. Claro. Ah, está muy Acá bien. tiene una terminación un poco más curada.
más pulida y ahí está más poroso. Y esta madera se puede mojar. Esto sí, lo ideal es que no, pero tienen mucho mejor mantenimiento. Si te fijas, son placas que tienen este tamaño y vienen ya con el dibujo tipo la espiga. Entonces ahorra muchísimo en mantenimiento. Van pegados a carpeta, entonces no tienen ese asentamiento de que está flotando. Y para el uso y para la limpieza siempre es mucho mejor este material que poner una madera real. Claro. Pero la verdad que el acabado y la textura está muy bien para el tipo de material que es, digamos. Sí, sí, se siente muy natural, justo. Siempre hay que acordarse que es un uso de mucho recambio. Entonces no se puede ir por terminaciones que iríamos tal vez en una casa, una residencia o un departamento, porque no es el mismo uso. Em, Todo tiene que estar pensado con un doble de mantenimiento. Y son varias, ¿verdad? ¿Cuántas Sí, unidades son? son 21. En 21 unidades, sí. 21 unidades. En este nivel. No, en este son 19 y arriba son dos más que ahora vamos a ir para allá. Ok. Qué buena luz entra aquí, ¿eh? Sí, todo esto es luz natural y de noche, bueno, al no tener luz natural tenemos estas bolas que marcan el... ¿Y esos huecos en las cubiertas ya existían? ¿O Sí, ustedes los abrieron? en realidad no, ya existían y lo que se hizo fue actualizar la lucarna. Ok, Y se le puso cierto esmerilado porque si no la luz que entra es demasiado directa. claro. Fíjate que ahora, si vos mirás para allá, se ven las entradas de luz, pero un poco difusas. Sí, Y eso al final es como cierto ritmo de iluminación. Si fuese totalmente transparente, la sombra sería demasiado agresiva, ¿no? claro. Muy marcada. Sí. Acá es el sector de servicio, ahí la recepción. Tenemos también esta pieza en el acceso que eligió el cliente directo de la cantera. Es una piedra natural traída así en tres grandes paños, continuando el mismo dibujo. Se partió en tres para poder transportarla y colocarla. Parece una obra de arte. Sí, es un poco el objetivo. Por eso también separadas por 1 centímetro y no totalmente pegadas. Excelente. Y de ahí vamos para la planta alta, que están las otras dos unidades, que sí son unidades un poquito más grandes, ¿no? Em, toda la escalera toma el mismo material de esta piedra que tienen las cocinas y que tienen Ay, qué bonito. Oye, entonces ya tienen el aire acondicionado encendido todo el tiempo. No, no está todo el tiempo, sino que tiene como un recambio automático y ellos, como ya saben quién alquila, quién reserva y quién no, van seteando, ¿no? el sistema para que esté en una temperatura media. Ah, la cama ya está mucho más grande aquí. Está muy bien. Qué belleza. Sí, esta es una unidad un poco atípica porque también, al ser esto en realidad una oficina en su momento, pero al convertirla en, ¿cómo se dice? En una unidad residencial, hay que adaptarse a lo que toca, ¿no? Ujú. Y acá sí que sale un dormitorio y sí, sofá que se puede hacer cama. Esta es una cama doble, digamos. Y Excelente. acá sí que tenías digamos, la fachada que se veía, esa piel, la que tenemos acá. Qué bien funcionan los aislantes de las ventanas, Sí, ¿verdad? sí, sí, son todas con Súper bien. Climalit. Aquí el Climalit le dicen al DBH, como decimos nosotros. ¿Y qué otra cosa tiene? Ah, bueno, después todas las unidades tienen este detalle, que lo interesante que es en vez de hacer un foseado, se hace una pieza. Ahí está. Una pieza que baja y esconde tanto las cortinas como el blackout. Súper Y en algunos bien. casos también lo usamos para esconder sistemas de ventilación, ¿no? Es un buen detalle. Y eso no hace que no tengas que perder estos 15 centímetros en tener que bajar el falso techo para hacer ese detalle, sino que bajas, Claro. ¿no? ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí es un poco más alto, ¿verdad? Esta no la sé porque como hace una unidad 250. única, sí, tendrá unos, no, esto tendrá unos 260, te diría. 260, sí, Sí, está bien. 250 o 60. Y de ancho, esto tiene también como 3 metros, 3 y 3 o Sí, algo es así, amplio, ¿eh? ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, se siente muy Las cómodo. medidas no, las deberíamos revisar con el plano porque ya es demasiado que tenemos en la cabeza. Fíjense la cocineta, ¿verdad? No necesitas más. No, tiene todo lo que necesitas. O sea, Sí. una tarja de menos de 60, Ujú. la parrilla menos de 60, 30 espacios y este es refrigerador. Así es. Estos refrigeradores me sorprenden. Aquí no te solicitan área de lavado. ¿Las vajillas? Lavado de ropas. No, porque hay lavandería. Ah, Sí. ¿y esa dónde está? Esa está en una de las unidades que da el patio. Es Ok. un sector solamente para ropa blanca, lavandería y demás. Ok. O Sí. sea, uno como huésped puede lavar ahí. Lo podés consultar con la recepción. Eso no lo tengo claro porque eso ya es más decisión del que opera, ¿no? No, no lo tengo claro. Pero entiendo que sí. De acuerdo. Qué bonito se ve que el azulejo llega hasta el techo también, ¿verdad? Te da Sí, una eso sensación está de bien. cabina. Ujú. Y esas, ¿cómo funcionan esas trampas? Las he estado viendo porque son, pues pareciera que no tienen rejilla. Son las típicas de acá de Madrid. Si la puedes agarrar, vas a ver que las tenés que girar. Sí. Ok, claro, es muy limpio esto, ¿eh? Sí, en realidad, bueno, depende de la calidad que tenga. Eso lo puedes dejar ahí, después lo acomodamos. Pero depende de la calidad que tenga. Si tiene una buena calidad y buen mecanismo, sí que es limpia, ¿no? Es a la vista más que nada. Exacto. Después tiene que tener su mantenimiento. Pero sí que se usaron como mecanismos acabados. Fíjate los tomas con los tomas USB y USB-C para cargar dispositivos. Eso es una marca que se llama Jung, que es muy buena, con terminación negro mate. ¿Y cuál fue el costo aproximado de construcción por metro cuadrado? Uf, te diría rondando unos 1.300 a 1.500 euros Ok, el metro. Son muchos metros y recordá que nosotros nos centramos mucho en la parte de proyecto. Después hay una prescripción, después hay una medición, una prescripción y después se trabaja con el constructor y hay muchos ajustes. Si cambias un material en los rodapiés o cambias un material de una puerta o cosas, todo se multiplica por un montón de veces, un montón de cosas y va impactando en el presupuesto. Hay decisiones que también el cliente los va tomando con el constructor y lo va limitando o decide tomar, ¿viste? Decide tomar, nada, como toma decisiones un poco más arriesgadas en poner más calidad en los suelos o en el rodapiés, que eso encarece y está fuera de la media. Pero va variando según cómo van controlando el presupuesto final. Sí, pero nos da una muy buena idea, ¿eh? Muchas gracias. de nada. Y platícanos un poco sobre los tiempos, desde que llega contigo el cliente con el proyecto hasta que se entrega, más o menos cuánto tiempo pasa. Mirá, en este caso nos involucramos en el proyecto una vez que el arquitecto superior ya tenía desarrollado el proyecto, ya estaba la licencia aprobada. Ok. Madrid, la verdad que es muy, muy, muy engorrosa y muy burocrática con los permisos y las licencias. Y se va avanzando a veces muy de aparte. Nosotros acá nos involucramos con toda esa parte que puede haber llevado incluso años en desarrollar esta propiedad. eh, Nos involucramos con esa parte ya aprobada. Y a partir de ahí sí que desarrollamos en entre unos 3 meses este tipo de proyecto. Le metimos diseño mucha arquitectura interior, un poco de interiorismo, diseño en la fachada, decisiones de determinaciones, acabados, materiales, colores. Trabajamos mucho con visualización hiperrealista, es parte de lo que aportamos también al equipo de trabajo. Y eso habrá sido un desarrollo de unos 3 meses, digamos. Se empiezan a solapar algunas cosas, también con los aparejadores, con el constructor que va comenzando con algunas tareas. Hay tanto para hacer que también se va avanzando por fases y por etapas. Eh, y sí que habrán sido digamos, unos 6 meses de obra, aparte de eso. Excelente, pues arquitecto, muchísimas felicidades. Bueno, muchas Un gracias. gran proyecto. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales, berd.studio, berd.studio. Es como si fuese pájaro, pero sin la I, sino una E.
Somos muy literales aquí en España, hay que decir Bird porque si no te dicen Bird. Así que sí, Bird Studio. Y bueno, y ahí cualquier cosa también está la web y todo que lo pueden visitar. Muchísimas gracias. De nada. Es un gustazo, Un gustazo. seguir conociendo más de su arquitectura. Igualmente. Hasta pronto, jóvenes. Saludos desde Madrid, Bird Studio en la casa. Cota Paredes, adelante.